Bienvenidos una vez más. Aquí verán más o menos la dirección futura del canal. Estoy cerrando ya las clases de la mentoría para este modelo y básicamente estaremos solo haciendo reviews de futuros de índices, forex, commodities cuando sea aplicable. Lo publiqué en Twitter, hice como una pequeña promo. Todos se emocionaron pensando que voy a tratar 30 mercados diferentes todos los días, pero no será así. Así que les daré una probada de lo que estaremos haciendo. El grupo de mentoría que tengo, el grupo privado, a ese grupo ya no le hago más videos. Una de las razones por las que comencé este proyecto de aquí está en el hecho de tratar de evitar que las personas quieran comprar videos que de ninguna manera les van a ayudar. Cuando compran videos viejos, lo que hago es hablar de movimientos para tal día en particular. Por eso no les será tan útil. Para evitar que las personas puedan generar ganancias a partir de videos pirateados, dejé de hacer videos para mi grupo privado y los dejé aquí públicos. Ahora, algunos de mis estudiantes están molestos con eso, otros que entienden por qué lo estoy haciendo lo apoyan. No discutiré las opiniones de quienes lo apoyan o no. Lo veo así. Aquellos que tengan problema probablemente sean aquellos que quieren vender los videos pirateados. Así les quito el mercado. Son ustedes bien ridículos si salen a comprarle a la gente de Instagram que vende mis videos y que les dicen: tengo la mentoría de ICT del 2021, 22, 2020, 2019 y así hasta el 2016. No les va a ayudar porque no estuvieron ahí en el momento en el que eso se compartió, y de eso se trata una mentoría. Es lo que trato de hacer aquí y en mi cuenta de Twitter. Así entendemos por qué lo estoy haciendo y qué me motiva a hacerlo. Obviamente no se van a cubrir muchos mercados cada día. Observaré mercados a los que haga referencia, ya sea en mi Twitter o en los que haya realmente tomado una operación. No es cuestión de hablar acerca de algo en lo que nadie esperaba que yo tuviese interés, que es predominantemente lo que ven aquí en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Discord, ya saben, la lista sigue y sigue. Hoy, un minuto antes de las 8:30, me disculpé, esperaba que mi teléfono actualizara el software. Al momento de volver al Twitter, me quedaba un minuto para escribir todo lo que posteé. Pueden revisar el feed de mi Twitter y lo verán. En el calendario económico había una noticia de alto impacto para el dólar canadiense. Dije que comenzaría a trabajar con Forex. Sé que muchos de ustedes se enfocan específicamente en Forex porque por eso se me conoce. Hace poco me aparté del Forex porque quería más bien participar en el mercado de índices de stocks. Obviamente sigo ahí. Hoy tomé operaciones reales y las compartí con ustedes también. Estaba cubriendo el dólar canadiense y lo que indicaba es más o menos esta idea. Lo utilizaremos también para trabajar en base al Daily Bias y hablaremos sobre eso más tarde en este video. Si ven, a mano izquierda tenemos el dólar CAD gráfico diario. A mano derecha está el gráfico de una hora del mismo par, dólar CAD. Observen la acción de la semana pasada. El mercado sube y apenas toma el máximo de corto plazo aquí con ese máximo diario. ¿Qué vemos una vez que eso ocurre? ¿Qué se formó en ese gráfico diario? Pausen el video aquí. Bien, si necesitan más tiempo, pausen el video, estoy por continuar. Cuando el mercado toma el all high, aquí lo golpea y al día siguiente crea una vela con un máximo más bajo. Tenemos una vela con un máximo más alto aquí en el día 2 y la vela 3 o el día 3. Esto es lo que llamo un swing high. No estoy utilizando un fractal de Williams de MT4, no utilizo MT4. Esto no es MT4. 5 velas. Si esperan 5 velas terminan perdiéndose el movimiento.
Este swing high a partir de un all high lo tomó. No por mucho, pero lo hizo. Tenemos ese movimiento de ahí mostrado claramente en un gráfico de 1 hora. Al día siguiente se crea un máximo que tiene un máximo más bajo que ese máximo más alto que toma el all high. Tenemos un patrón de 3 barras. Una vela más baja a la izquierda, otra a la derecha. Eso es un swing high. Bastante simple. Al día siguiente espero que el mercado caiga. Ahora, aquí está el problema con este mercado en particular. Sí, es probable que caiga y con el beneficio de la retrospectiva, se los muestro aquí, pero, nuevamente, esto lo indiqué de antemano, a las 8:29 am, hora estándar del este, pueden verlo. Ahí está en el feed de mi Twitter. Si el precio cae, tenemos esta vela bajista aquí. Se pudo haber tenido algo de resistencia al entrar al rango de esa vela bajista, a la mitad de su cuerpo ahí. Pueden ver que de forma no sorpresiva, es más o menos ahí en donde cierra el cuerpo de la vela del 21 de junio del 2022. Cuando observamos esta línea punteada, su punto de anclaje es la apertura de esa vela bajista porque es un order block alcista. Ahora, no sugiero que hayamos ido ahí para subir, solo digo que a medida que comenzamos el movimiento bajista, nos dirigimos a esta vela. Así que eso será un impedimento para una caída repentina de una sola vela que pueda llevarnos a esta área de aquí y limpiar esto. Regresando al gráfico de 1 hora, pueden ver que la semana pasada fuimos ahí, comenzamos a caer, Fair Value Gap aquí, rebalancea, cae, consolida entre este máximo y el mínimo aquí, retrocede, cae una vez más atacando los sell stops aquí, consolida una vez más, quiebra y va al order block. Nuevamente es este nivel de aquí. Miren lo que sucede, el precio va ahí en la noche y luego sube. Ese rally de ahí está antes de las noticias de las 8:30 en el calendario económico. Pueden verlo en forexfactory.com. Este movimiento de aquí, todo esto es una manipulación que nos lleva a un imbalance aquí. Un Fair Value Gap tomando un máximo de corto plazo y con ese movimiento se toma el buy side por encima de ese máximo de corto plazo. El gráfico aquí a la izquierda es un gráfico de 15 minutos del dólar CAD. El gráfico a la derecha es un gráfico de 5 minutos. En el calendario económico pueden ver que a las 8:30 am, 21 de junio de 2022, tenemos una noticia de alto impacto, Core Retail Sales, y de medio impacto, Retail Sales Number. Los eventos amarillos no me interesan. Los rojos, o de medio impacto, alto o medio impacto, esas son las noticias que busco. Si observamos el movimiento del precio en el gráfico de 5 minutos, pueden ver que hacemos una toma inicialmente a las 7 am. ¿Qué tenemos a las 7 am hora de New York? Es el comienzo de mi ICT New York Kill Zone. Se extiende hasta las 10 de la mañana cuando hablamos de Forex, de 7 a 10 am hora local de New York. El mercado crea un máximo de corto plazo y luego lo toma. Tenemos la toma del buy side y luego el mercado cae apenas por debajo, pero me es ideal un desplazamiento más significativo. Lo ideal es que veamos algo más energético. Este pequeño movimiento no es suficiente. Lo ideal es que veamos una caída. Así que el precio cae por debajo del mínimo de corto plazo aquí. Ese es su shift en la estructura del mercado. Desplazamiento energético, y en esa vela es exactamente en donde se publica la noticia a las 8:30. Todo esto tiene que ver con noticias, calendario económico, manipulación. El mercado causará que las personas quieran perseguir ventas. Se crea un Fair Value Gap aquí en el gráfico de 5 minutos, pero también hay un Fair Value Gap aquí. Ahora, antes de las noticias puede que piensen, bueno, ¿no podría haber vendido aquí? Sí, pero las noticias que se publican a las 8:30 podrían haberlo enviado arriba y habernos llevado a la área de aquí. En realidad es cuestión de dejar que las noticias impacten el mercado y luego se crea el setup. Es algo más conservador. Hay momentos en los que es muy obvio que van a continuar el movimiento que ya se había comenzado antes de la noticia,
pero se necesita más experiencia para encontrar esos setups y tenerles confianza. Solo les recomendaría que usen sus cuentas demo para ver este tipo de movimientos en tiempo real. Esperen su formación y luego involúcrense en su demo. No traten de pronosticar una subida o una caída futura una vez que se publique la noticia o ese anuncio afecte el mercado. Mínimos relativamente iguales aquí debajo, ahí está su sell side. Tuvimos la formación de este Fair Value Gap después de la toma del buy side aquí. Pero ahora se crea un área de buy side. Una vez que esto cae, tenemos este Fair Value Gap y luego este. Se podría haber ido a ese nivel con la volatilidad. Tienen que asegurarse de tener eso definido en cuanto a su manejo de riesgo. El Drawn Liquidity probablemente nos llevaría aquí o a este Fair Value Gap. Hablaremos un poco acerca de por qué ese es el caso. Eventualmente el precio va ahí y hace la toma del sell side. El tweet que posteé pueden ver que fue a las 8:29 am, 21 de junio de 2022. Solo lo hice en Twitter. Básicamente dije: buenos días amigos, estamos por tener cierta volatilidad en el dólar CAD. Denoten el sell side y el buy side en sus gráficos de 5 y 15 minutos. El sell side está aquí, el buy side estaría aquí. Estudien si se toma el sell side antes que el buy side o si se rebalancea hacia un descuento. ¿Qué quiere decir eso? A la publicación de la noticia se podría subir y tomar el buy side y luego caer hacia el imbalance, aquí, que está en descuento, o tomar el sell side aquí. Toda esa subida que comienza a las 5 am hora local de New York, todo eso está antes de la noticia de aquí. Construyen un premium y luego entran a la sesión de New York. Se les da el setup que enseño en este modelo. Se va al Fair Value Gap y se toma la piscina de liquidez del sell side. Entre ese máximo y este mínimo, aquí está el equilibrium y tenemos que encontrar un discount array por debajo de eso si vamos a vender. Eso es el Fair Value Gap de ahí. Pueden tomar parciales ahí y tener como objetivo la liquidez en el sell side, que pueden ver que también se toma aquí y aquí. Tuiteé, fallé al no incluir ese tweet, debí incluirlo aquí. Mencioné cómo el mercado reaccionó y dije que esa es la razón por la que deben tomar parciales. No saben si el precio va a regresar a tomar este Fair Value Gap y se pierden la oportunidad de sacar algo al momento en el que el precio les da esa primera oportunidad en un discount array mientras venden. Ahora bajé a un gráfico de 4 minutos. En cuanto al Fair Value Gap que mencioné antes, indico que podrían haber tomado esa operación antes de las noticias. Habría sido más riesgoso. Esperan el desplazamiento, se toma un mínimo de corto plazo, tenemos un shift en la estructura del mercado y el imbalance estaría entre el mínimo de esta vela y el máximo de esta. Ahora, en sí ese es un imbalance bastante amplio. Toda esa entrega a la baja está desbalanceada y no hay entrega suficiente al alza. Se esperaría un regreso ahí. En Forex no hay una medida central de volumen. El algoritmo que entrega el precio querrá regresar y equiparar ese movimiento a la baja y ofrecer a los compradores una oportunidad de entrada ahí. Es mucho movimiento a un mismo lado. El mercado ofrece el rebalanceo y si ese es el caso, ¿en dónde en este rango buscaríamos una entrada? Sabiendo que este Fair Value Gap podría ser visitado. Tendrían que considerar eso para su stop loss, que tendría que estar aquí. No importa en dónde vendan entre este mínimo y este máximo, tienen que definir un riesgo con el stop aquí, basándose en el modelo que les estoy enseñando. Algunos dirán, es demasiado, si compré en el 1.2945 y coloco mi stop aquí, son casi 20 pips, es demasiado. No lo es relativo porque pueden escalar. Es uno de los beneficios. El Forex es muy escalable a comparación de operar futuros, en donde les toca apegarse al tamaño del contrato, o hacen que les funcione o no toman la operación, o básicamente se sobreapalancan, que es algo que no es ideal que hagan.
Si observamos el rango de máximo a mínimo y colocamos un fib, aquí tendríamos el 50% que es nuestro equilibrium. En realidad necesitamos que el precio vaya a ese punto o por encima. En definición podríamos buscar una venta desde aquí hasta acá. Así se vería y ese sería el rango en el que venderían. En realidad no arriesgan demasiados pips, sino que definen un poco mejor la entrada. Aun cuando se va un poco por encima está bien, finalmente se sincroniza. Vean cómo los cuerpos de las velas apoyan ese máximo premium del imbalance. Hermosa entrega. Comienza a quebrar a la baja, rally fallido una vez más, se toma liquidez del buy side una vez más y comienza a desarrollarse el verdadero movimiento. El precio va al fair value gap aquí, toman parciales y de esa forma, si esto se les va en contra, ya se habrían pagado. Se va por debajo del mínimo en donde habría un diseño de liquidez en el sell side y se va la liquidez del lado de las ventas aquí. Su entrada podría estar en el 1.2944, en el 1.2947, en ese rango. Cualquier cosa ahí es razonable y aceptable. Obviamente, mientras más se acerquen a este nivel es menos probable una entrada. Se puede dejar eso abierto y comenzar la caída. Como pueden ver, se fue un poco más allá y está bien, por eso utilizamos este nivel para el stop loss basándonos en las reglas del modelo que enseño en la mentoría de YouTube del 2022. Bien, aquí tengo un gráfico de 4 minutos con todos los detalles. Piscina de liquidez del sell side, mínimos relativamente iguales de la mañana, el precio sube, se toma un máximo después de limpiar la liquidez del lado de las compras, se quiebra a la baja, se consolida y se toma un swing low de corto plazo con un movimiento enérgico a la baja en el momento de la noticia de alto impacto a las 8:30. Rebalanceo, el stop va aquí y el precio cae entre las 10 y las 11. Ese periodo de 10 a 11 es el London Close. Si lo que buscan es direccionalidad y están en una operación, lo ideal es que el 80% de su operación salga entre las 10 y las 11 am, porque usualmente, no todo el tiempo, pero usualmente ahí es cuando se crea el extremo opuesto del rango diario. Si aquí se crea el máximo de la sesión, lo probable es que el mínimo se forme entre las 10 y 11 am. Es algorítmico. Ahora, algunas veces hay noticias, algunas veces el dólar canadiense se ve influenciado por los números del petróleo, es algo que algunas veces evade esta ventana de 10 a 11. En esos días en los que se anuncian los inventarios de crudo y en los que además me interesa operar el Luni, operaría con una expectativa que va de 10 a 12 y no considero esta pequeña ventana de 10 a 11. Les prometo, he tenido estudiantes por días y días, años y años, que pueden confirmarles que esto no es algo seleccionado para el ejemplo. Siempre he enseñado que entre las 10 y las 11 tenemos la hora de toma de beneficios del London Close. Estoy seguro de que si revisan las demás clases que tengo en este canal de YouTube, me oirán hablar de eso también. Bien, hablaremos del contrato de futuros del E-mini S&P. Este es el contrato de septiembre del 2022. Si van a la par en TradingView, espero que lo estén haciendo. El símbolo que utilizarían para acceder a los datos de este contrato es el ESU2022. Eso les daría este gráfico. Este es un gráfico diario. Antes de avanzar, quiero hablar un poco del Daily Bias. Este tema es uno de los temas más solicitados. He hecho muchas clases sobre esto, he hecho amplificaciones, repasos de la idea y sé lo que quieren porque es lo que yo quería también. Ustedes quieren un ABC, un 2, 3 que siempre funcione y que siempre sea igual. Que siempre sea el mismo proceso y que siempre les dé una operación ganadora. Algunos sé que hacen gestos y piensan, eso no es lo que quiero, estás exagerando, Michael. No, eso es realmente lo que quieren. Quieren que les dé algo simple para que puedan encontrar el Daily Bias. Quiero que entiendan que esto lo he enseñado muchas veces en lecciones y series de este canal de YouTube.
Esta es la simplificación que hice para el Daily Bias. Si se apegan a estas reglas, sabrán cómo encontrar el Daily Bias tal como lo enseño. Mis estudiantes siguen estas reglas. Quiero revisarlas con ustedes, pero van a gritar y a chillar diciendo que hay algo más que me estoy guardando. No lo hay. Es experiencia, es el hacerlo por sí mismos. Las claves para el Daily Bias son simplemente estas. El bias de cada día es irrealista. Si yo entro buscando un Daily Bias predeterminado antes de que el mercado comience a moverse, invariablemente me equivocaré. ¿Ven que digo que no soy perfecto? Algunos me llevan a ese nivel de héroe y yo no soy un héroe. Soy solo alguien que sabe lo que ellos buscan y que sabe cómo evitar cometer los mismos errores una y otra vez, porque sigo un proceso que lleva a una salida que por lo general, no todo el tiempo, pero generalmente brinda un resultado específico. No trato de tener un Daily Bias para cada día. Trato de determinar la expansión semanal probable. Nuevamente, ¿qué es eso? Utilizo un gráfico semanal y lo estudio. Veo si luce como que fuese a tomar un all low o si parece que va a tomar un all high, o si busca un imbalance por debajo en el mercado, o si trata de tomar un imbalance por encima del mercado, o si es posible que no se mueva porque no hay datos para esa semana. Y otros mercados tienen noticias de medio o alto impacto que serían más interesantes y el algoritmo estaría trabajando esos pares o mercados. Los mercados que no tienen noticias de alto o medio impacto probablemente serían más letárgicos. Busco la dirección de un movimiento expansivo. No trato de capitalizar todo el movimiento semanal. No trato de comprar el mínimo semanal ni de vender el máximo semanal. Puedo, pero no es lo que trato de hacer. Ustedes no necesitan hacerlo. Sé que algunos odian esto, pero debo asegurarme de que entiendan que existe una distinción entre las expectativas que deben de tener con esto y lo realista. Al principio solo traten de determinar, ¿es probable que suba? ¿Tendremos un movimiento fuerte al alza durante la semana? ¿O será bajista la semana? En sí, eso es algo enorme a la hora de elegir. Ahora, puede que se equivoquen. Algunas veces yo me equivoco, pero busco volatilidad en una dirección basándome en lo que estudio en un gráfico semanal. Esta diapositiva tiene un gráfico diario. Lo mismo que aplico para determinar hacia dónde va el gráfico diario, lo mismo aplico con el gráfico semanal. Pero solo me intereso en eso que busca. No trato de predecir el precio de cierre semanal de la vela. Solo trato de ver hacia dónde nos llevará la volatilidad, ya sea al alza o a la baja, y por qué sería así. Es tan simple como lo que mencioné antes. ¿Busca el precio un all high para barrerlo? ¿O busca un all low para ir por debajo de él? ¿O hay un imbalance al que necesite retroceder? El precio podría solo caer a un fair value gap para seguir subiendo a más largo plazo. Ni siquiera necesito saber eso. Solo necesito saber en qué dirección es más probable que se tenga la mayor parte del volumen moviendo al precio. Ahora, cuando digo volumen, no hay un número centralizado de volumen en Forex. Cuando digo volumen me refiero al interés, el caos, la energía, la actividad, la acción. La tendremos al alza en busca de buy side o baja buscando el sell side. Eso es lo que busco. Busco hacia dónde es probable que vaya en esa semana en particular. ¿A quién se apunta? ¿Han generado las personas en compras? ¿Hay un mínimo que pueda tratar de tomarse para sacarlos? Eso sería suficiente para yo enmarcar una expansión a la baja. Busco liquidez obvia en esa dirección. Por debajo de all lows, por encima de all highs, o identifico imbalances en la entrega del precio a través del top down. Eso quiere decir de semanal a diario, a 4 horas, a 1 hora, al gráfico de 15 minutos y luego cuando llegamos al de 5 minutos,
bajan de forma escalonada, de 5 a 4, 3, 2 y 1. Cualquiera que sea el que tenga el Fair Value Gap más claro basándose en las reglas del modelo. Me enfoco en días que tienen eventos en su calendario de medio o alto impacto únicamente, así que si revisan su calendario económico, de hecho pueden ver el calendario económico del mes siguiente. Ya está ahí, pueden ver en dónde están las noticias de medio y alto impacto para los mercados que operan, en qué días de la semana y a qué hora. Si tienen el anuncio de una noticia en un día en particular, digamos martes o miércoles, y esperan que el rango semanal expanda a la baja, en esos eventos de medio o alto impacto me enfoco en ver algo que genere una subida hacia un Fair Value Gap o la toma de un máximo de corto plazo para tomar stops y luego tengamos un quiebre a la baja que muestre un desplazamiento y cree un Fair Value Gap. En base a eso vendo. Hago eso y busco ese setup en ese impulso dentro de mis kill zones intradiarias. En el mismo momento en el que el calendario económico indica una noticia de medio o alto impacto. ¿Qué les acabo de enseñar aquí? Básicamente dije que no existe expectativa de mi parte en cuanto a saber el bias de cada día o de cada día del calendario operativo. Solo me enfoco en estos sweet spots, en esos días fáciles en los que todo se alinean las estrellas. Busco que el gráfico semanal expanda en una dirección específica. Eso inicia mi bias. Luego, si creo que subirá o caerá hacia un target específico o hacia un imbalance, entonces reviso el calendario económico para ver cuándo eso podría ocurrir. Ahora, puede que ocurra un movimiento antes de que se presente el evento del calendario económico y solo sería una oportunidad perdida. Tendría que utilizar algo más, algún otro par, algo más que pueda operar. Algunas veces eso ocurre, pero verán que hay muchísimas oportunidades que se basan en este criterio y eso es algo muy permisivo para ustedes como estudiantes en desarrollo, porque tienen la permisividad de no tener que saber ese daily bias partiendo de estas reglas. Si quieren operar todos los días, porque quieren ser traders de todos los días, para mí no es algo ideal. El trader de todos los días está mucho más expuesto a tener operaciones perdedoras porque tratan de hacer algo todos los días cuando hay momentos en los que para nada deben tratar de operar. Eso es lo que me hace diferente del resto de maestros. Eso porque me he hecho un nombre a partir del hecho de saber cómo no destruirme, porque eso fue lo que hice cuando tenía 20 años. Pensé que podía operar todos los días y eso es problemático cuando no sabes cómo operar y tienes mucho tiempo o falta de autocontrol. Por eso quemaba cuentas cuando tenía 20, 21, 22, esa emoción, los nervios de tengo que hacerlo, me perderé ese próximo movimiento. Espero que hayan podido ver variedad de casos en los que este patrón se repite muchísimo. En el curso de un mes lo van a encontrar en la mayoría de los mercados un par de veces a la semana. Si se dan cuenta, esos movimientos ocurren cuando hay noticias de alto o medio impacto en el calendario económico. Es algo que pueden planear. Siempre oyen el cliché de los libros y los educadores que dicen: planea tu trade y opera tu plan. Bueno, así es como pueden hacer eso con este modelo. Observan el calendario económico, la hora del día, la kill zone en la que esperan la expansión al alza o a la baja en el gráfico semanal, y ahí está. Buscan que estas cosas se repitan. Si comienzan a registrarlo, se darán cuenta de que los setups, esta es una de las epifanías. Sé que algunos de ustedes no quieren hacer esto, pero ahora que se los diré, querrán revisar y ver que lo que digo es verdad. Si hacen un registro de cada día y marcan sus gráficos con lo sucedido, como se los mostraré en algunos ejemplos, con el tiempo verán que los mejores setups ocurren cuando existen estos eventos en el calendario y se originan alrededor de un mismo momento. Lo que sucederá es que
Eso les convencerá de decir, ok, no necesito ser un trader de todos los días, no necesito ser un super scalper, no necesito tratar de ser un trader olímpico, porque el trading no es un deporte olímpico, no es un evento olímpico y no nos dan medallas de oro por sobreoperar. Nos queman cuentas. Si hacen eso por el tiempo suficiente sin saber lo que están haciendo, van a quemar la cuenta. Espero poder hacer que eviten eso. Bien, aquí estamos observando el gráfico de 1 hora en el S&P. Obviamente dejamos mínimos relativamente iguales, pero este mínimo fue un poco más bajo que ese. Es todo lo que necesitamos. Se golpea y comienza a subir. Ese movimiento de ahí lo que hace es atacar ambos lados del mercado. Se toma el sell side y luego el buy side y quiebra a la baja. Siempre que veo una acción del precio como esa, ignoro ese movimiento bidireccional. Usualmente se da con la FOMC o algún anuncio de tasas. Eso es lo que ven aquí. Cuando veo eso, ignoro esas mechas e ignoro esto también. El rango real está aquí. Esto es una manipulación, es algo pasado que no les va a afectar. Enfóquense en este swing de aquí. Cuando el mercado cae, crea este mínimo, va un poco más abajo, consolidamos, el lunes fue feriado. El mercado comienza a subir y lo que considero con este impulso es ese máximo y este mínimo. Tomo mi rango, el equilibrium está aquí. Si está subiendo, ¿qué está buscando? Ir a un premium. Esto de aquí, este imbalance no me interesa porque está en confluencia con el nivel del 50% del equilibrium entre el máximo y el mínimo. Quiero ver que vaya a un premium. Aun si esto va a subir para luego caer, me es ideal saber si tengo oportunidad de ver si el precio va a esta área y quizás hasta acá. Utilizaremos el primero por lo más fácil. Tenemos un Fair Value Gap, un imbalance, se entrega solo el sell side y el mercado querrá retroceder a esa área. Es exactamente lo que les enseño. Es exactamente lo que sucede. Miren los cuerpos de las velas. Sí, hay un poco de movimiento por encima del mínimo de esa vela, pero miren el volumen de estas velas. Los cuerpos se mantienen dentro de ese rango que les enseño que es un Fair Value Gap en un mercado premium. ¿Qué lo convierte en un premium? Está por encima del 50%, el precio sube a ese nivel y consolida. En el gráfico de 15 minutos, pausen el video. Observen lo que puedan identificar basándose en su interpretación y la experiencia que tienen en su aprendizaje conmigo hasta ahora. Bien, si necesitan más tiempo, pausen el video. Bien, aquí está la medianoche hora local de New York. Tuvimos un Fair Value Gap aquí. Order block alcista con estas 3 últimas velas bajistas. Eso es un order block consecutivo. Va al order block con el Fair Value Gap, golpea durante la sesión de London, sube, creamos un Fair Value Gap aquí, se toma el buy side aquí y luego crea máximos relativamente iguales antes de la sesión de New York. El mercado cae, va al Fair Value Gap aquí, va a la última vela bajista, order block alcista. Ahí es donde pueden comprar antes de la apertura a las 9:30. ¿Por qué se sentirían cómodos haciendo eso? Porque ya tenemos una subida energética que parte desde London Open. El mercado parte a medianoche. ¿A dónde va? ¿Sube? No. Cae. Va a un imbalance. A partir de ahí se mueve mucha energía. El mercado crea un shift de corto plazo en la estructura. Aquí, al alza. London crea el máximo o el mínimo la mayoría de las veces. En el 70% de las veces verán que eso es cierto si su directional bias es el correcto. Confío en que ese mínimo muy probablemente sea el mínimo del día. Este retroceso en la sesión de New York va a un order block. Cerramos este Fair Value Gap, subimos un poco y caemos en el Fair Value Gap una vez más.
creamos un Optimal Trade Entry, aunque no es eso en lo que nos enfocaremos. Tenemos el comienzo de la AM Session de New York aquí, de 8:30 am a 11. Eso es específico para futuros de índices. Y la sesión de la mañana. Este es el extremo superior del Fair Value Gap del gráfico de 1 hora. Este es el nivel inferior de ese Fair Value Gap de 1 hora. Esos son sus targets. Son un draw on liquidity. El mercado sube desde el Fair Value Gap aquí, va al mínimo del Fair Value Gap en el gráfico de 1 hora y al máximo del Fair Value Gap del gráfico de 1 hora después de limpiar liquidez del lado de las compras. En un gráfico de 5 minutos tenemos muchas cosas. Pueden ver que tenemos un mínimo, tomamos ese mínimo una vez más y luego el precio sube. Se aleja del order block y regresa a la última vela bajista en un gráfico de 5 minutos. Hay una jerarquía en cuanto al mercado que va desde la temporalidad mayor a la menor, siendo todas soportadas por velas bajistas, dentro de un bias alcista. Una vez que se cierran los Fair Value Gaps, el precio sube. Eso les señala, les indica que no necesitan un indicador, que no necesitan reemplazar velas con cosas inventadas. La vela les dice todo lo que necesitan saber. No necesitan tener indicadores ni medias móviles, nada de eso. Todo se muestra aquí, en la acción del precio en relación al tiempo y al precio. Tenemos un mercado que comienza con la toma de este mínimo con un mínimo más bajo. ¿Qué pasó aquí? Lo veremos en un minuto. El mercado regresa a un descuento de corto plazo en relación al mínimo y el máximo. Aquí, descuento, sube a las 9:30, consolida y luego comienza a subir. Toma la liquidez en el buy side aquí, el mínimo del Fair Value Gap en el gráfico de 1 hora y el máximo del Fair Value Gap en el gráfico de 1 hora como Draws on Liquidity. 3 targets, todos alcanzados. Bien, estamos más de cerca. Aquí vemos la sesión que inicia a las 8:30 y que va hasta la apertura a las 9:30. Tenemos un mínimo más bajo que va al order block, sube haciendo un shift de corto plazo en la estructura aquí, retrocede, aquí tenemos un imbalance o un Fair Value Gap, está basado en el gráfico de 5 minutos cuando estamos observando una temporalidad menor a esa. Eso es lo que estamos observando, pero lo refinaremos a esta temporalidad en particular. Ahí dentro, déjenme retroceder una lámina más, caemos dentro del Fair Value Gap aquí, pero también vamos a este de aquí. Vela bajista que es un order block y un Fair Value Gap. Ahí está. Pueden comprar esto justo aquí y confiar en que no es ese mínimo. ¿Por qué? Porque ya sucedió un stop run aquí. Mínimo más bajo. Se toma el sell side. Reacción. Se parte del order block. Estamos en el Fair Value Gap. Subimos una vez más. Creamos un Fair Value Gap aquí. Caemos a esta última vela bajista. Pueden comprar ahí. Hay buy side liquidity ahí. Ese sería su draw on liquidity inicial. Ese sería un primer parcial. Si quieren añadir posición, pueden añadir en cuanto el precio comienza a subir. Quiero mostrarles el mínimo, el máximo de aquí. Esto es el 50% o el equilibrium. El mercado va a un descuento previo a esta subida de aquí. Esta consolidación a las 9:30, vemos que se rompe aquí. Ya aquí se hizo el movimiento de manipulación y se sacó a las personas. Se retrocede y el mercado se va. Este es un caso. No necesitan esperar a la apertura a las 9:30 para tener esa volatilidad, para tener ese tipo de movimientos de manipulación. Este es un setup temprano. Descuento, Fair Value Gap, sube. Miren lo que sucede. Tenemos un descuento de corto plazo en el que estamos operando aquí. Luego se crea un descuento de corto plazo en relación a este mínimo y ese máximo. Eso es lo que vemos aquí. Luego el mercado sube aquí, retrocede a un order block y a un Fair Value Gap. Descuento, sube.
se consolida antes de las 9:30. ¿Es probable que el precio caiga y tome ese mínimo? No, porque ya se cerró el único Fair Value Gap que está aquí. ¿Lo ven? Si están aquí arriba y ven hacia atrás, ya se rebalanceó esto. No hay razón para que caiga. No necesita venir aquí porque ya demostró disposición de subida. Este movimiento no necesita venir aquí porque este mínimo ya tomó este mínimo. Todo eso es contexto y narrativa. Todo se asocia. También añadan eso a las noticias a las 8:30 que tomaron lugar en el dólar CAD. Les estoy mostrando cómo estos dos mercados se correlacionan bajo el contexto y el bias apropiado. ¿Cuál es la primera divisa del dólar CAD en su nombre? El dólar. Si esperamos, como lo mencionaba en Twitter, que vaya a un discount o tome liquidez del lado de las ventas, eso quiere decir que el bias es bajista. Si el bias es bajista en el dólar CAD, eso quiere decir que tenemos un escenario de risk on. Mercados como el S&P, el Nasdaq, otras divisas tendrán más facilidad de subida que de bajada. Y los pares de dólar no me generan interés a excepción del dólar CAD. El dólar CAD porque tenía noticias de alto impacto. No necesito ir al dólar en sí cuando tengo una noticia de alto impacto en el dólar CAD. Puedo ser puntual y determinar el bias para la sesión de la mañana. Si tengo la probabilidad de ver precios más bajos en el dólar CAD, es lo mismo que decir dólar débil, divisas extranjeras fuertes. Cuando el dólar cae, es fácil para el SPUS o el E-mini S&P en los futuros de índices subir. Todo lo que he mostrado aquí va de acuerdo a esa idea. Aquí tenemos el máximo de corto plazo, shift en la estructura del mercado después de un stop hunt, se retrocede a un descuento, se compra aquí en el Fair Value Gap y se tiene como target inicial el buy side, máximos relativamente iguales aquí, se toman, aquí no pueden verlo, recuerden, no es un gráfico de 3 minutos, el precio sube, crea un Fair Value Gap aquí, lo sobrepasa un poco, está bien, sube una vez más y va hacia el máximo del Fair Value Gap de 1 hora. Nuevamente, tal como sugerí hace un momento, aquí está el movimiento al alza en el E-mini S&P a las 9:30, mientras que el dólar CAD iba a un descuento aquí. Dólar CAD bajista, S&P alcista. Como traders de Forex pueden vender en caso de que no operen el S&P, o si no están operando Forex como yo, esta es una compra en el S&P. Pueden añadir en cuanto se toma este máximo de corto plazo aquí y pueden buscar oportunidades de piramidar. ¿Cómo sería eso? Bueno, tenía un gráfico de 10 segundos, sé que algunos se sorprendieron cuando dije eso. Aquí está la apertura a las 9:30. Tuvimos un poco de consolidación, luego una subida, se crea el Fair Value Gap entre estos puntos, el mercado cae, compro ahí, sube y ahí entro. Pueden ver la activación, ese es el precio, 37.43 y 3/4. A medida que el precio sube, si operan así, pueden tomar los primeros parciales en niveles lógicos como lo mencionaba cuando mirábamos los gráficos de temporalidades mayores. Y a medida que sube, incrementan de acuerdo a lo que su modelo, su plan, su enfoque permita, y así dejan algo durante el resto del día hasta el cierre, o al menos tratan de ver si el movimiento se continúa durante la tarde, entre la 1:30 y las 4 de la tarde hora local de New York. Espero esto haya sido útil para ustedes, espero les haya ayudado obviamente en términos de utilizar otros mercados o relaciones intermercado para el bias, el cómo navegar esos mercados, cualquiera de los mercados de los que hablé hoy. Pueden ver cómo existe una simetría entre ellos. Hubo un movimiento, algo como una danza entre ellos, aun cuando no están correlacionados. No crean que existe correlación entre ellos. Es solo el hecho de un risk on, risk off, eso es todo. Me enfocaba principalmente en el dólar CAD porque el dólar CAD tenía noticias de alto impacto para hoy. Estaba utilizando eso en relación a lo que esperaría para el mercado del S&P y encontré mi operación al utilizar un mercado que no operaría, pero que me daría información para una caída. Me ayudó a enmarcar un risk on, risk off
El risk on significa que las divisas extranjeras, índices de futuros, los stocks, suben, el dólar cae. El risk off es un dólar alcista y todo lo demás bajista. Si revisan sus días según esas ideas de risk on, risk off, se les hará mucho más fácil buscar ideas de apoyo con relaciones intermercado, correlaciones entre activos, como si operan pares de forex como el euro dólar versus el cable, el euro dólar daría un mejor trade que, digamos, libra dólar. Si existen dificultades para que uno de ellos cree un mínimo más bajo, si uno de ellos no lo hace, eso les muestra que sería el líder en cuanto a fuerza relativa y sería una mejor compra en ese caso. Otro ejemplo sería el Aussie Dollar y el Kiwi Dollar, dólar neozelandés. Si observan ese tipo de situaciones y encuentran una divisa que falla en crear un mínimo más bajo intradiario y estamos en risk on, comprarían el risk on a partir de esa divisa que cree un mínimo más alto. No revisé el dólar australiano ni el kiwi esta mañana. Puede que lo hayan presentado, pero si fuese a operar esos pares, que no lo iba a hacer porque nuevamente la noticia de alto impacto en el calendario económico era para el dólar CAD. Muchos preguntan todo el tiempo, ¿cómo sabes qué para operar? ¿Cómo saber cuál elegir? Comienzo con el calendario económico. Algunas veces puede que utilice ese mercado. Por ejemplo, en vez de que sea el dólar CAD de hoy, si el euro dólar hubiese tenido noticias de alto impacto, hubiese comparado libra dólar y euro dólar en correlación, hubiese buscado divergencias SMT para que eso me señalara en cuál entrar. Aunque la noticia esté en el euro, la mejor operación puede estar en la libra dólar si ambos cayeron antes de la publicación de la noticia para el euro. Si la libra dólar falla en crear un mínimo más bajo, compro la libra dólar. Lo más probable es que ambos se muevan a la par por su correlación, pero en el caso del dólar CAD no haría nada a excepción de enfocarme en el dólar CAD, porque el calendario económico indica que ahí es donde estaría la volatilidad para forex. Son bienvenidos a revisar los pares y comparar si es cierto o no. No lo hice, pero pueden hacerlo. Espero hayan sacado algo de aquí. Hablaremos de nuevo el jueves para nuestra discusión de manejo de capital. Eso completará las clases para la mentoría del 2022. Solo continuaríamos haciendo revisiones de mercado en el canal de YouTube de lunes a viernes. Obviamente estaré de regreso si Dios con una revisión de algo, ya sea en relación al S&P o algún par de forex. Espero aprendan algo de eso también. Hasta la próxima, cuídense.